Buenos días, tardes o noches. Estoy haciendo este video para presentar un documento que es acerca del taekwondo, más concretamente de la terminología del taekwondo. Como muchos sabrán que la terminología original o oficial del taekwondo no llegó tan bien a esta parte del mundo, en parte por las dificultades a la hora de traducir los términos, en parte porque son términos difíciles para un coreano a día de hoy, quiero decir, y en parte también porque la enciclopedia del taekwondo, que es el documento con más términos establecidos oficialmente, no llegó tan formalmente, o sea, no se imprimieron tantas copias en su idioma original, que es el coreano. Entonces, digamos que los términos llegaron de manera muy deforme a nuestro idioma. Entonces, para eso yo estoy haciendo este documento que está en tres formatos: formato PDF, formato Access y formato Drive, ordenados así de manera más interactiva, o sea, de menos interactivo a más interactivo. La cuestión es que el primero, que es el documento PDF, justamente incluye esta serie de tablas. La tabla principal tiene la numeración, las categorías de cada término, está en idioma coreano, de Corea del Norte y Corea del Sur. Está la etimología adicional de cada uno de los términos, es decir, que no incluye, o sea, no es que incluye todo el desglose terminológico, sino que incluye parte de ese desglose según cada término nuevo. Después está en idioma chino, con el pinyin, que es como la indicación de cómo se leen los caracteres chinos, de China justamente, y el Chuyin, que es la indicación taiwanesa, vamos a decir. Después está en japonés, en kana, que son los silabarios japoneses, en la romanización japonesa, que para quien no lo sepa, esto que es esta romanización y estas también romanizaciones del coreano, son indicaciones en nuestro abecedario de cómo se leen caracteres de otro idioma. Entonces, de esa forma uno puede saber más o menos cómo de manera aproximada, cómo se lee caracteres que vienen de otro idioma. El tema es que esa lectura es aproximada y no es precisa esa indicación, justamente. Y además están basadas del inglés. Después está en inglés, basada en la propia enciclopedia del taekwondo, justamente. Y está en español, una traducción hecha por mí, que es del coreano al español, y otra que está hecha por Marano y Trachtenberg, que son del inglés de la enciclopedia al español, quiero decir. Basada en la enciclopedia de 1996. Entonces, nada, esta tabla es bastante larga. La tabla principal tiene 1576 términos y además incluye un par de tablas que incluyen las variaciones de los términos a lo largo del tiempo. Entonces, muestra cómo cada término fue evolucionando hasta llegar al que conocemos a día de hoy. Y encima, además de eso, muestra las variantes que hay entre la ITF y la WTF, o sea, la WT, mejor dicho. También incluye la etimología de los términos, o sea, muestra ahí términos que son sino-coreanos, se le dice, o sea, está todo basado en coreanos, justamente. Términos sino-coreanos y nativo-coreanos. Que los nativos coreanos incluyen gramática, o sea, incluyen terminaciones, posposiciones, ese tipo de cosas. Las palabras sino-coreanas, sino se refiere a chino en este contexto, y se refiere a palabras que vienen de caracteres chinos. Que no es que se pronuncian, o sea, es muy distinta la pronunciación, pero vienen en sí de una idea en chino, quiero decir. Y después los términos nativo-coreanos, que son fundamentalmente de Corea. Hay excepciones, como la palabra, no sé, chichira, por ejemplo, que debería estar por acá, más o menos. Está justamente el término 16, que es chichira, que en realidad viene de, o sea, se dice que viene de un carácter chino que es chi. Y nada, más o menos, pero en general se lo considera como un término nativo coreano. Después está el desglose, o sea, las indicaciones de cómo funciona el sistema de romanización. Primero del coreano y después en los otros idiomas, ya sea en chino, en español o en japonés. Y nada, esto lo que hace es indicar, o sea, dar instrucciones de las reglas de pronunciación que hay en estos idiomas. Bueno, esto evidentemente es muy difícil de leer y buscar cada uno de los términos, así que para eso hay alternativas. La primera es el documento en Access. El documento en Access incluye un montón de tablas interconectadas, siendo la principal esta tabla, la cual tiene varias conexiones con otras tablas. Por lo tanto, uno puede agarrar y, por ejemplo, abrir esta tabla, que es en español, y solo mostraría los términos en español. Incluso si uno quiere ver los términos en coreano, uno puede agarrar y presionar este signo más y ver el término como era en coreano, justamente. Y lo mismo con los otros idiomas. Entonces esto ya vuelve todo más accesible. Además, uno lo que puede hacer es ver las relaciones y crear formularios. O sea, uno va acá justamente a herramientas de base de datos, va a relaciones y ve que está todo conectado. Entonces uno puede crear una consulta y filtrar todos los datos que quiera. Entonces puede mostrar solo las columnas que quiera de la tabla principal, justamente.
Ahora bien, no solo está eso, sino que también está el formulario. El formulario incluye un desglose de todos los términos. Es decir, que muestra acá todo en coreano, o sea, todas las columnas que vieron antes, pero de un solo término. Y además incluye las variaciones de cada uno de los términos. Entonces ahí uno puede estar viendo el desglose y bueno, también acá está la indicación de cómo se lee o sea, las indicaciones de la romanización en coreano. Además, uno puede agarrar y navegar en cada uno de los términos de esta forma. O sea, uno presiona estos botones y ahí uno va moviéndose acá en cada uno de los términos. Y si tiene una variación, aparece acá al costado justamente. Además, si uno, o sea, uno puede ir acá al primer término y al último término con estos botones. Y encima, si uno quiere ir a un término específico, agarra y presiona este botón y escribe un número, como no sé, 456, y va a ese término justamente y nada, esto lo vuelve todo mucho más sencillo. Además, uno puede agarrar... no, y es eso en realidad, o sea, eso sería lo que se puede hacer en este documento. No es del todo accesible porque está basado en el idioma coreano. Entonces, por ejemplo, estas columnas, o sea, estas tablas, son difíciles de identificar en esta solapa porque no están en español, no están en inglés y eso. Entonces, para eso está el tercer formato, que es el mejor para mí, que es el formato Excel, o el formato Sheets, justamente. Uno cuando entra se va a encontrar con esta tabla que es la configuración. Y en la configuración uno lo que puede hacer es, bueno, son varias cosas. Para empezar, uno puede cambiar el idioma. Entonces uno tiene el idioma acá justamente, y selecciona el icono del mundo, que va a estar por defecto así justamente. Y acá aparecen varios idiomas. El del mundo se refiere a, como incluye todos los idiomas, aunque está por defecto en coreano. Entonces si yo, por ejemplo, voy a un término, o sea, una columna que está en inglés, me va a mostrar los términos, o sea, va a estar en inglés el título este. Y lo mismo con japonés, lo mismo con español y así, va a estar en su respectivo idioma. Ahora, si yo lo cambio a español, después de un tiempo, porque esto tarda en cargarse, porque tiene un montón de fórmulas dentro justamente, lo que hace es cambiar todo a español justamente, excepto esto obviamente porque esto indica las hojas. Entonces, eso por un lado justamente. Ahora, yo no puedo modificar nada de esto. Me va a saltar un mensaje porque la idea es que uno modifique las opciones nomás. Uno puede copiar y pegar, sí, pero no puede modificar porque si uno hace lío, si uno hace quilombo y borra todo esto, entonces la otra persona no va a poder ver este mensaje justamente. Además, uno lo que puede hacer es cambiarle el color según las graduaciones que hay en el taekwondo. Entonces uno puede agarrar y por ejemplo poner verde punta azul. Y entonces lo que hace es cambiar, y después del primer cambio se tarda más igual, entonces lo que hace es cambiar a ese color justamente. Acá al costado va a aparecer una barra que indica que se están cargando todos los cambios. Después, además de eso, uno acá tiene dos celdas que son importantes. Una de categorías y otra que es el orden de identificación. Las categorías aparecen acá abajo, justamente. Esto es intencional, no se preocupen. Las categorías aparecen acá abajo. Indica, bueno, una serie de categorías que uno puede filtrar. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ver ataques nomás, presiono en categorías L, o sea, escribo L, pongo Enter, y después de un rato, porque esto tarda en cargarse, deberían filtrarse las categorías que son ataques nomás. Deberían solo aparecer los ataques. Tienen que tener paciencia, justamente. Mientras voy explicando las otras cosas. Acá uno puede filtrar por un número, justamente, y aparecería todo el desglose como aparece en Access, justamente. Y está mejor filtrado también, aunque el filtro no es de lo más preciso, justamente. Incluye la etimología, justamente. Entonces, como verán, acá solo aparecen ataques. Todos estos son ataques. Porque yo hice el filtro acá con categorías L, justamente. Y todas las categorías L son ataques. Además, yo lo que puedo hacer es poner un número, como dije antes. Si yo pongo 476, por ejemplo, me aparece todo el desglose de ese término nomás. O sea, no es que aparece un término, pero también aparece la evolución a lo largo del tiempo, si hay una variante con la ITF, con la WD, justamente. Esto también tarda en cargar y es medio irregular. Y también debería aparecer acá la etimología nueva. O sea, la etimología nueva que aparece y los caracteres chinos. Vamos a ver de poner otro término. 205. Esto se debería tardar en cargar, obviamente, porque es un choclo de fórmulas, justamente. Pero en principio aparece un término. Bueno, acá hizo el desglose, de hecho. O sea, acá muestra cómo de dónde viene la palabra ipsul, justamente, que son labios, de hecho. O sea, es un punto vital. Y te muestra, bueno, ip viene de... O sea, en principio es boca y ipsul justamente serían labios. Si no me equivoco, sul es como... O sea, ipsul viene de ipshul, me parece, que es como borde, una cosa así sería. Pero nada, esa etimología no corresponde.
Ahora, después está esta configuración. Esta configuración lo que hace es filtrar, pero lo que aparece en esta hoja. Entonces uno puede agarrar y seleccionar. Yo, por ejemplo, quiero ver solo términos en coreano, en inglés, español y coreano. Entonces yo agarro y por defecto aparece siempre el surcoreano. Entonces yo agarro y borro esto, o sea, selecciono esto. Ahí debería arrancar justamente y entonces van a aparecer solo estos términos. Entonces yo cuando vaya a la hoja Kyolwapyo, que es la que está en verde, aparecen solo estos términos filtrados. Y además uno puede ordenarlos en base a estos órdenes. De 1 a 9 justamente. Entonces ahí aparece el 1 a 9 o de 9 a 1 justamente. Y lo ordena al revés. Después, bueno, eso sería toda la configuración. Yo creo que esto ya es más que suficiente para estudiar. Y además uno puede acceder a las mismas tablas del Access, pero en español esta vez porque uno le puede cambiar el idioma y con otro color si quiere. Entonces nada, acá está la romantización. Acá están los términos, la evolución de los términos a lo largo del tiempo. Incluso con los títulos en español. Y acá estaría la etimología de los términos, que ahora es más sencilla de buscar. Entonces, todo este choclo es realmente muy útil para buscar cada uno de los términos. Yo lo estuve probando y la verdad es que es bastante útil. Bueno, yo lo hice también. O sea, no puedo decir mucho. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a borrar esto y ver todos los términos. Yo tengo la duda de, bueno, ¿qué es keep key, por ejemplo? Keep key es, bueno, autocontrol, vamos a decir. Entonces, si yo quiero saber de dónde viene la palabra keep key, puedo buscar mucho más fácilmente copiando este término y pegándolo en el buscador. Entonces, tenerlo acá en internet, más que tenerlo en la enciclopedia, es mucho más sencillo. Bueno, acá ya en Baidu me dice que es self-control, justamente. Pero incluso puedo buscar en un diccionario. En general, en inglés es mejor. Y acá aparecen diccionarios en inglés, justamente, o en japonés a veces, de cómo, del término en cuestión, justamente. Entonces, nada, yo siento que esta es una herramienta mucho más accesible para poder buscar los términos en cuestión. La idea con esto es que sea totalmente gratis y además que todos trabajemos justamente en mejorar esto. O sea, que alguien me haga una sugerencia y me diga, bueno, che, acá le pifiaste porque yo soy una sola persona. Tranquilamente le puedo pifiar a un carácter, por ejemplo, y escribir mal, ¿no es cierto? Entonces, lo bueno que tiene la versión de Sheets justamente es que uno puede agarrar y hacer comentarios. Entonces, justamente dejé este error a propósito para que uno agarre y me diga, o sea, uno ponga un comentario. Y esto me va a llegar a mí justamente y me va a decir, acá sobra un color, por ejemplo. Entonces yo cuando vea mi documento voy a agarrar y voy a ver la parte donde dice acá sobra un color, le voy a poner OK justamente, marcar como resuelto y voy a borrar ese color y lo voy a corregir. Y así con todo. Pueden agarrar y ver cada uno de los términos. Que es mejor decirme por ID justamente, o sea, por ejemplo, ven un error en 20 y marcan acá... o sea, marcan en una celda vacía, quiero decir, 20, no sé, coreano. Acá hay un error, por ejemplo. Porque si ustedes lo ponen en mitad, o sea, si yo, por ejemplo, marco esto acá, en mitad del término, yo pongo un filtro, no voy a saber a qué término se refieren probablemente. O sea, tal vez sí, ¿no? Pero no necesariamente. O sea, si yo pongo un filtro, no todo se va a ver. Se va a ver parte del documento, quiero decir. Lo mismo en esta parte. Ven, acá aparece un comentario. Me aparece el comentario y me dicen que celda está el comentario que me dice, che, corregí esto. Entonces yo voy a borrar el comentario, o sea, lo voy a marcar como leído y lo voy a corregir. Ahora, si me dicen, o sea, si me critican que está bien, me critican una traducción que hice yo, porque esto es mío justamente, y me dicen, no, acá a Lao Tzu le deberías sacar, le deberías poner una Z y le deberías sacar las marcas del pinning. Yo les voy a decir, o sea, las tildes del pinning. Y bueno, yo les puedo decir, sí, tenés razón, es verdad. O sea, tal vez me dicen, no, una traducción podría sonar más natural de otra forma. Yo les digo, o sí, o sea, o la corrijo, o les voy a decir, no. Yo lo trabajo, o sea, por ejemplo, alguien me dice del inglés, que es muy distinto al coreano, y me dice, alguien sabe inglés y me dice, no, esto está mal porque en inglés se dice así. Y yo le digo, no, en coreano se dice de esta otra forma, y yo lo trabajo del coreano al español, entonces yo puedo agarrar y hacer ambas cosas. Probablemente, no sé, lo manda a manera de mail justamente y eso. Así que nada, esa es la ventaja que tiene. Ustedes pueden hacer correcciones de lo que sea. Eso sí, les recomiendo encarecidísimamente que agarren y más allá de los comentarios que puedan hacer, crear una copia del archivo justamente. O sea, crean una copia de este archivo porque si no, acá donde dice hacer una copia, crean una copia del archivo y ahí recién lo editan o lo usan porque si hay 3000 personas, más allá de que no lo puedan editar,
Si hay 3.000 personas, ven que yo no puedo editar esto. Hay 3.000 personas que usan el archivo y todos quieren cambiar la configuración, va a ser un despelote total y encima que se tarda, no va a ser inconfigurable. Entonces, yo recomiendo que hagan una copia para que sea suyo el documento y que lo usen como quieran, justamente. Así que nada, eso sería todo por la presentación.